Aquí comienza Marquemos un Norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Mi nombre es Emilio Santiago, maestro. Tenemos una radio en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Patagonia, Argentina. Llamo Ángeles Pascual, vengo del estado de Hidalgo, de la radio comunitaria cultural en el Valle del Mezquital, en San Ildefonso. Están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Pero hay gente que en mi tierra todavía no entendió que con muy poquito alcanza a vivir con esperanza, que algún día lo entendieran. Yo no pierdo la ilusión, alcanza con que se pongan la mano en el corazón. Foro de Convenios 169, el moderador Juan Ramón Benítez, de agrupación Aquecha Charrúa, de integrante de Conacha, es el que está dándole paso a cada uno de los que intervinieron en este foro. Mi gente sueña sueños sencillos, la tuqueada, el picadito, el asado con los amigos. La nación cambie sus políticas de negación, ¿sí?, de negación radical de esas singularidades culturales, a políticas de reconocimiento que se empiezan a implementar y que van a generar, o ya están generando, parte de este evento, y que ya están generando un segundo nivel de debate, es decir, que cuáles van a ser, digamos, las operativas, las formas concretas de reconocimiento de una singularidad cultural, como es la de los grupos indígenas, por parte del Estado-Nación uruguayo. Es decir, para el Estado-Nación uruguayo no fue fácil, pero ha resultado mucho más fácil reconocer otras minorías étnicas, ¿sí? El caso de los grupos indígenas es particularmente interpelante. Por ejemplo, no fue fácil reconocer la singularidad afro-uruguaya en su heterogeneidad, pero de alguna manera u otra la configuración del estado de captura del Estado-Nación hacia la afro-uruguayosidad ha sido muy diferente que la que ha generado en relación a los grupos indígenas. ¿Por qué? Porque parte del relato de la nación uruguaya, se basa justamente en la felicidad o el inevitable exterminio para construir un proceso civilizatorio viable. Es decir, cuando estamos diciendo que hay indios en Uruguay hoy en día, es que estamos diciendo que los historiadores mintieron, que los pedagogos que hicieron los textos de escuela mintieron, que se equivocaron, que fueron ciegos. Bueno, en parte estamos diciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? También implica el reconocimiento actual, sí, de grupos indígenas, implica una revisión plena del relato total de la nación, lo cual no necesariamente genera esta interpelación otros grupos étnicos. Entonces, me parece que como antropólogos, digamos, comprometidos con nuestra sociedad, con nuestra contemporaneidad, tanto en términos teóricos como políticos, es importante considerar el nivel de interpelación y la densidad de la interpelación de la mera enunciación, bueno, existen indios en Uruguay. Sí, bueno, termino por acá. Tuve cronometrado. Bueno, gracias. Ahora le damos la participación, sí, al doctor Gustavo Verdes, profesor de la Universidad de Michigan, Departamento de Lenguas y Literatura Románica, y del Departamento de Cultura Norteamericana, programa de estudio indígena. Gusto. Bueno, yo no voy a decir nada que no haya dicho desde hace un tiempo, no hace tanto tiempo, porque vamos a decir las cosas como son.
Yo no nací iluminado con este tema, yo vengo de la misma matriz cultural que todos estos pseudoantropólogos que mencionaba Nicolás, y por lo tanto vengo también soy un hijo de las narrativas de la nación, y por lo tanto siempre todo lo que yo leí, todo lo que trabajé, incluso en trabajos míos, si leen trabajos míos de hace 10 años o 8 años o 5, van a ver que tengo mis dudas con los movimientos reemergentes. Eso afortunadamente ya no es así, pero quiero que todo lo que yo diga acá se interprete desde el lugar de la comprensión. Si a veces soy un poco duro, como a veces es Nicolás también, es porque estamos bastante molestos por haber sido educados en un sistema que nos hizo a nosotros cómplices de esas narrativas, ¿verdad? Entonces nosotros no creo que, no sé, como bien dijo Nicolás, él tuvo otra versión de la antropología cuando se fue del país. Acá es muy difícil hacer antropología y no tragarse los versos de la narrativa de la nación. Afortunadamente, tanto Nicolás como yo dedicamos buena parte de nuestras trayectorias intelectuales a tratar de desmontar los fundamentos en los que el Estado-Nación ha construido todos los sistemas de opresión, ¿verdad? De modo que no quiero que lo que yo diga suene como de un tipo que se cree que la tuvo clara todo el tiempo, o que se crea que está descubriendo la pólvora. Estas cosas en otros países del mundo se empezaron a tratar antes que en Uruguay. Le digo más, en Argentina, que es otro país que tiene una narrativa de la nación terrible como la nuestra, donde la negación de lo indígena y de lo afro es fundamental para la construcción del yo nacional. Hace mucho más tiempo que nosotros, hace 20 años que están lidiando con este tema. Allá ya hace tiempo que se ratificó el convenio 169, hace tiempo que en la Constitución en el año 94 se declaró la preexistencia de los pueblos indígenas, y hay un Instituto Nacional del Indígena que se ocupa de lidiar con estos temas, bien, malo, más o menos, ya veremos cuando la doctora Rodríguez nos hable de la Argentina. Pero quiero decir, simplemente quiero hacer este prefacio porque a veces cuando uno escribe de manera tan asertórica o tan apodíctica, se afirma tanto que puede parecer que uno se cree más vivo que los demás. Yo quiero aclarar que yo me tragué esta pildorita durante muchos años. Entonces, hecho ese prefacio, empiezo. Voy a leer porque quiero tratar 3 o 4 temas y si no, me voy a ir de tiempo. Uruguay es un país que se piensa a sí mismo como país sin indios, como bien dijo Nicolás. La imagen que predomina es de una sociedad conformada por gran número de ciudadanos de ascendencia europea, con valores occidentales y vocación cosmopolita. Durante décadas, las narrativas de la nación han ido relegando a los indígenas a un papel meramente decorativo y distante, a un elemento casi exótico en la historia del país. El éxito del discurso que declara la extinción de los indígenas, promovido por los aparatos de reproducción ideológica del Estado a través de textos de educación primaria y secundaria y de maestros y profesores influidos por libros de divulgación que pasan por científicos, es casi total. Incluso los mejor intencionados, aquellos que lamentan o lamentamos que se haya llevado a cabo una campaña de exterminio contra los charrúa y otros grupos indígenas, hemos comprado en algún momento la idea de que el genocidio fue completamente exitoso y que por lo tanto no hay más indígenas en Uruguay. Por todo esto no es de extrañar que hasta la gente más ilustrada del país sonría socarronamente ante la mera mención del tema indígena en Uruguay, dando por sentado que todas las etnias que lo poblaban en el pasado están extinguidas. Por ello también se explica la ausencia de políticas y legislación indigenistas en Uruguay. En el resto del mundo, en cambio, desde principios de los 90, se vive un clima muy diferente en relación a los temas indígenas. Con motivo de las celebraciones del 5º centenario del descubrimiento de América, una serie de movilizaciones y protestas indígenas en distintas partes del mundo fueron tomando forma y con el tiempo los estados y los organismos internacionales empezaron a responder favorablemente a sus demandas. Este proceso tiene un punto alto en la histórica aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de las Naciones Unidas en septiembre del 2007. Hoy en Uruguay se está viviendo un clima favorable en lo referente a la elaboración y aprobación de leyes que contemplan los derechos de grupos de la sociedad que han sido discriminados u oprimidos. Es de esperar que los progresos legislativos en materia de salud reproductiva y matrimonio igualitario sean tan irreversibles como los logros que se registran en el contexto internacional.
En este clima no debería ser tan difícil entender que los derechos de los indígenas son tan importantes como los de las mujeres y los gays, y los que les gusta fumar porro también. Con esto quiero decir que es de esperar que el gobierno apoye iniciativas tales como la ratificación por parte del Estado uruguayo del convenio 169 de la OIT, que otorga, entre otras cosas, y ahora vamos a hablar un poquito de esto, el derecho de los indígenas a autoadscribirse como tales. Es en este contexto que se viene desarrollando la reemergencia indígena en Uruguay. Un contexto que no estaría completo si no se hiciera mención al fuerte rechazo que aún provoca en segmentos importantes de la población uruguaya. Me refiero sobre todo a la clase política y a lo que se ha considerado como la antropología uruguaya, pero que bueno, que ya Nicolás les explicó lo que es. Voy a referirme primero a estos últimos, a los llamados antropólogos, porque han tenido y tienen inexplicablemente, para mi gusto, un gran impacto en la opinión pública y en los políticos. Algunos de los ataques más virulentos y deslegitimadores a los grupos reemergentes vino de los dos nombres que el público general identifica con la disciplina antropológica: Renzo Pío Ugarte, recientemente fallecido, y Daniel Vidart, hoy nonagenario. Estos dos conocidos autores, que esos sí son, que gozan de considerable prestigio en el público general y en las altas esferas, porque recuerden que el presidente Mujica, que creo que no es una ofensa llamarlo anciano también, se enorgullece de ser amigo de Vidart. Todos estos pertenecen, como decía, a un modo de producción intelectual anterior al que predomina hoy en la antropología. Ese modo de producción actual está representado por el director del Instituto de Antropología y no por estas personas que no tienen, una ya está muerta, la otra no tiene vinculación universitaria, ni estudios tampoco. Su forma de ver las reemergencias indígenas, de estos que todavía quedan, es bastante diferente a la prevalente en la disciplina, como puede verse en el título de una reciente intervención de Vidart en el Anuario de Antropología Social. No hay indios en el Uruguay contemporáneo, se llama su artículo. O sea que sigue insistiendo en eso, ¿no? Por su parte, cada vez que Pío Ugarte se refería a las asociaciones de los charrúas, lo hacía diciendo que eran parte de una charrúa manía, expresión peyorativa cuyo contenido negativo era acentuado por otros juicios emitidos por el antropólogo, tales como acusar de racistas a los miembros de tales asociaciones. Muy interesante porque es la técnica del estafador, ¿no? Te están estafando y te acusan a vos de hacer lo que hacen ellos. O sea, el racismo que tenía, lamentablemente, no está bien hablar bien mal de los muertos, pero era claramente una persona con fuerte racismo, Pío Ugarte, y acusaba a las personas víctimas del racismo nacional de serlo, ¿verdad? El otro ámbito hostil al que me refería más arriba es el político, desde el cual uno de los referentes más importantes del Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti, se despachó a gusto en más de una ocasión en contra de las asociaciones de charrúas y a la sociedad del pasado charrúa, a la que calificó de primitiva y otras lindezas más que no voy a repetir. Pero más allá de posiciones individuales, lo más preocupante es la ambigüedad e inconsistencia del Estado uruguayo en relación a los colectivos de indígenas reemergentes. Por un lado, reconoce la existencia de dichos grupos al decretar que el 10 de abril sea una fecha importante para el país, o hace posible que el Uruguay esté representado en el Fondo Indígena de Naciones Unidas, pero por el otro se demora inexplicablemente en ratificar el convenio 169 de la OIT. Yo les digo otra cosa, estamos acá en una de las reparticiones del Estado, es la Intendencia, y acá se le brinda un foro a CONACHA y a otros lugares, a otras organizaciones, y el Ministerio de Trabajo, hasta donde yo sé, se niega a dar la aprobación para que se ratifique el convenio 169. Tenemos gente del MIDES acá que mandan un representante y al mismo tiempo mandan una adhesión, y después el Ministerio de Trabajo no aprueba. Cancillería está ofreciéndole trabajo a los representantes de los indígenas, pero por alguna razón el convenio 169 sigue sin aceptarse. A mí me parece que esto tiene ribetes de payasada, pero no sé, habrá que hablar con el nuevo ministro a ver qué piensa de esto, el doctor Pepe Vallardi, ¿sí? A ver si hay algún cambio en este tipo de actitud, esperemos que sí. Pero bueno, para entender el alcance de dicho convenio y su importancia para los pueblos originarios, discutamos brevemente el contexto del que surge, el contexto social, el humus del que surge. Es la sociedad dominante, en general, la que decide cuáles son las prácticas y los rasgos que deben ser considerados como diacríticos culturales, esto es, como símbolos u objetos considerados relevantes para la expresión de una identidad.
Es decir, estos diacríticos permiten la identificación de un grupo o un sujeto como indígenas. Es la sociedad dominante la que determina cuáles son esos. Hay un montón de cajitas, como los exámenes de múltiple opción, y dice, bueno, a ver, son 10, vos tenés que tener 10. A ver, chequea una, otra, o sea, estos tienen 3 de 10, no son indios. Tiene 7 en 10, bueno, bastante indios sos, ¿no? Es un indiómetro. Es una cosa que... Eso es el indiómetro lo usa otro antropólogo más joven que dice, se excusa de definir si los de Conacha son indígenas o no. Dice, yo soy antropólogo, no tengo un indiómetro. Arce Asenjo se llama, ¿sí? Que terminó su doctorado. Hasta por ahí, bueno. Y tiene razón, ¿no? Es difícil tener el indiómetro. Entonces, lo que ocurre en estas situaciones es que los grupos antagonistas, como dice Diego Escolar, otro antropólogo amigo, no tienen el mismo poder. En realidad esta sociedad tiene un poder desigual, tienen diferente capital cultural y político para imponer las denominaciones y los significados de su preferencia. Es precisamente en contra de esa tendencia de Occidente a definir o decretar las identidades de los pueblos y grupos humanos que han sido dominados o colonizados por sus estados, que se elaboraron las disposiciones como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración del 2007 de la ONU. Se trata de derechos humanos, esto es una cosa muy importante, tiene un rango muy alto este tipo de ley, como la del 2007. Son derechos humanos lo que estamos tratando. El 2007 no es una ley, es una declaración y lamentablemente no tiene fuerza vinculante en la mayoría de los casos, pero es una declaración de las Naciones Unidas que debería marcar un rumbo, ¿no? Se trata de derechos humanos relacionados a la defensa de las identidades y culturas de los sujetos subalternizados u oprimidos, razón por la cual los citados cuerpos legales les otorgan a los indígenas el derecho a autoadscribirse. Por ejemplo, el artículo 33, numeral 1 de la Declaración de la ONU dice: los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los estados en que viven. O sea que tienen dos derechos: a esa ciudadanía y a ser tratados como ciudadanos diferentes. ¿Sí? En Argentina queda más claro porque quedan tratados, y en otros países como Ecuador también, como ciudadanos, son gente que son preexistentes al Estado Nacional. El Convenio 169 de la OIT, que es del 89, sostiene en su artículo 2 que la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Es conveniente aclarar que la identidad que reclaman los indígenas, que como los de Uruguay fueron víctimas de políticas estatales de exterminio, no es producto de su sola voluntad, sino que se sustenta en procesos históricos a lo largo de los cuales sus derechos y su sentido de pertenencia o su modo de ser fueron combatidos literalmente a muerte. La historiografía de países como Argentina y Estados Unidos muestra una serie de acciones y estrategias llevadas a cabo por el Estado Nacional que tuvieron como consecuencia la opresión, la discriminación y la invisibilización de los individuos de origen indígena que sobrevivieron a las campañas de exterminio. Esa supervivencia, esta resistencia a las estrategias de exterminio e invisibilización son las tradiciones que estos grupos de hoy pueden esgrimir como elementos de cohesión y continuidad cultural y social a través del tiempo. Es la historia y no las esencias, es la experiencia compartida de la opresión y no los rasgos culturales pre-contacto que reclaman algunos, lo que le da un sentido de pertenencia a través del tiempo a los integrantes de los grupos que hoy se declaran indígenas. En los casos de aquellos grupos que ya no viven en comunidades o que viven en las ciudades, es la experiencia de diversas formas de discriminación y el haber sufrido una privación del derecho de su identidad lo que los hace unir esfuerzos para reclamar en el presente. Es porque algunos estados modernos han reconocido este tipo de situación que, en la práctica, algunos de ellos han evaluado la legislación internacional a la luz de las trayectorias históricas de los grupos o individuos que provienen de sociedades indígenas del pasado y han decidido fallar, en varios casos, aunque no siempre, porque los estados tienen el poder al final de decisión, a favor del grupo reclamante. Voy a darle ejemplos en Argentina: los huarpe, los tehuelche, los ranculche, hoy son los charrúas Entre Ríos, hoy tienen reconocimiento oficial. Son considerados grupos indígenas por el Estado-Nación argentino. O los Wampanoag Mashpee, que luego de muchísimos años, como 20 años de lucha, creo que 21 años de lucha en Massachusetts, Estados Unidos, consiguieron en el 2007 el reconocimiento como tribu.
Si bien no es ideal que el Estado, sus expertos y sus funcionarios sean los que decidan sobre la autenticidad de las identidades y reclamos indígenas, es sin duda un primer paso hacia la revisibilización de estos grupos humanos que reclaman ante todo que se les reconozca su existencia. Digo esto porque en el fondo todo este asunto gira alrededor de dos puntos: la definición de quién o quiénes son indígenas y quién o quiénes tienen la potestad de elaborar esa definición. Por ahora, en Uruguay, dicha definición sigue estando en manos de sujetos que no se reconocen como indígenas. Como bien apunta Diego Escolar, el ya citado antropólogo argentino, es frecuente que las percepciones y argumentos de los indígenas sobre su propia identidad no coincidan con los criterios de los saberes o disciplinas hegemónicas usados para asignar etnicidad o originalidad. Es que las categorías étnicas y los procesos de reemergencia o etnogénesis suponen disputas de hegemonía que involucran actores que no tienen el mismo poder, como decíamos. Algunos agentes tienen más fuerza que otros para imponer las denominaciones y las definiciones de su preferencia. Por ello, es deseable que en el futuro los propios indígenas, o aquellos que se autoascriben como descendientes incluso, puedan ser parte de la discusión sobre qué es lo que los constituye o define como tales. Pero por el momento, algunos nos conformaríamos con que el gobierno uruguayo se deje de remolonear e inicie de una vez por todas el proceso de ratificación del convenio 169, que dicho sea de paso ya pronto va a cumplir 25 años de vigencia en el ámbito internacional. Muchas gracias. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.